Hola, espero estés muy bien. Hoy es viernes y me gustaría preguntarte cuánto confías en Dios. ¿Confías en Dios lo suficiente como para obedecerle? ¿Y cómo es nuestra obediencia al Señor? Quiero que lo analicemos revisando 1 Samuel, capítulo 15. La historia es conocida, pero es bueno recordarla. Resulta que Israel estaba en guerra contra Amalek. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amalek había rechazado ayudar al pueblo de Israel, y Dios había tomado un tiempo para castigar su pecado. Ahora lo iba a castigar con la mano de Saúl, y la orden era clara: ir y acabar con todos los amalecitas. Esa era la orden: erradicar todo, no tomar nada. Era ir y acabar con todo. ¿Qué hizo Saúl? Lo sabemos. Saúl fue, ganó la guerra, pero dejó vivo a el rey de Amalek, y también dejó vivo lo que más le gustó a él: los bueyes, las ovejas y cosas por el estilo. Cuando Samuel vuelve, le dice lo siguiente: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y aquí es como la condición de todos nosotros, y es algo que suele pasarnos. La respuesta de Saúl es un ejemplo muy claro de cómo nosotros respondemos al Señor. Y dice Saúl a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y estas son características de nuestra desobediencia. Más que la de Saúl, es una característica general de nuestra desobediencia al Señor. Sí, nosotros aparentemente obedecemos. Nosotros buscamos obedecer de apariencia y excusarnos. Y las excusas que da Saúl son las excusas que nosotros también utilizamos. Saúl dice lo siguiente: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión. Cuando Dios nos manda hacer algo, Dios nos ordena hacer algo en su palabra, Él no espera que nosotros añadamos nada a esto que hacemos. Es decir, cuando Dios nos pide hacer algo, Él pide obediencia a lo que Él nos está pidiendo. Y nosotros por lo general queremos o quitar o agregar, que fue lo que Saúl hizo. También es algo que nosotros vimos o notamos con los fariseos, que es que el Señor mandaba hacer lavamiento de manos para la pureza en los sacrificios, y ellos dijeron: no, entonces lavémonos las manos todos los días, hagamos algo aún más puro. Y es más, cuando toquemos a una persona que no sea judía, nos vamos a lavar las manos. Entonces, agregarle cosas a lo que Dios nos ha mandado también es desobediencia. La excusa de Saúl es: yo creí que era lo correcto, yo creí que era mejor. Hacer esto es mejor, era un poquito mejor. Es decir, obedecí al Señor 90% y le añadí un 10%. Y luego viene la otra excusa de Saúl, y es echarle la culpa a alguien más. Saúl dijo lo siguiente: mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas. Lo mismo le pasó a Aarón cuando echó oro al fuego y mágicamente salió un becerro, cuando él dijo: fue el pueblo el que me obligó a hacerlo. Por lo general, nosotros cuando desobedecemos no admitimos que fue culpa nuestra. No admitimos que no estamos obedeciendo, y siempre va a ser culpa de alguien más. Va a ser culpa de la sociedad, va a ser culpa de la iglesia, va a ser culpa del pastor, va a ser culpa del hermano, va a ser culpa del que me chocó, va a ser culpa hasta del policía. Cuando nosotros no obedecemos la norma de tránsito porque el policía se apareció ahí, va a ser culpa del policía cuando nos acepta el soborno, va a ser culpa de alguien más, no nuestra. Pero Samuel le dice lo siguiente, y esta respuesta es importante para nuestra vida.
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Nosotros muchas veces creemos que lo que Dios valora de nuestra vida es lo que sacrificamos por Él. Aparentemente sacrificamos por Él. Lo que damos de ofrenda o lo que dejamos de hacer o recibir. El ayuno o lo que sufrimos por causa de Cristo. Pero realmente eso no complace al Señor más que la obediencia. ¿De qué sirve que nosotros estudiemos mucho la Biblia? Muchísimo, que dediquemos un montón de tiempo a seminarios, cursos, diplomados, talleres, si a la hora de obedecer la palabra de Dios la ignoramos? Si a la hora de obedecer no lo hacemos. Esos sacrificios que nosotros podemos hacer de tiempo, de trasnochar, de estudiar, de ayunar, de ofrendar, no sirven de nada si al momento de obedecer la palabra de Dios no lo hacemos. Obedecer en mandatos como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Obedecer en mandatos como el de predicar el evangelio, el de no dejarnos de congregarnos, el de restaurarnos, el de animarnos los unos a los otros. De nada sirve esos aparentes sacrificios que estamos haciendo, porque a veces son sacrificios al ojo, ni siquiera son sacrificios al Señor. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo más rico del sacrificio, lo más valioso del sacrificio es la grosura, es la carne con grasa, la parte gruesa del carnero. Esa grasa cuando se cocinaba era como lo mejor del carnero. Y el Señor quiere es que le prestemos atención más que ofrecer cosas valiosas o importantes. Es imposible obedecer si previamente no prestamos atención a lo que Dios dice. Si no estamos en su palabra, si no estudiamos su palabra, es imposible obedecer. Pero ojo, es prestar atención y obedecer. ¿Sí? Es obedecer y prestar atención. No es solo prestar atención, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo estamos haciendo. La no obediencia es rebelión. A veces nosotros asociamos que rebelión es solamente la manifestación. Lanzar piedras, tirar papas bombas. Eso no es rebelión. Rebelión es no obedecer. Cuando no obedecemos, cuando no nos sometemos, nos estamos rebelando. Así sea para quedarnos dormidos, así sea para estar quietos, eso es rebelión. Es la misma imagen. Ahora, la obstinación es como la idolatría. ¿Qué es obstinación? Obstinación es endurecerse y no cambiar de opinión. Es que nos señalen con la palabra del Señor, con los mandatos que estamos haciendo mal y aún así no cambiar de opinión. Que nos digan, mira, la palabra de Dios dice tal cosa. Y nosotros decir, qué bien que lo diga, pero para mí es mejor lo que yo piense, es mejor lo que yo opine. Eso es obstinación y es como la idolatría. ¿Por qué? Porque el ídolo, en este caso, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos cuando no estamos dispuestos a, luego de cometer un error o tener una opinión incorrecta a la luz de la palabra, no estar dispuestos a ajustarnos y a obedecer. La desobediencia es rebelión, es igual que la adivinación, es igual que jugar al azar, es igual que eso. Y la obstinación es igual que la idolatría. Así que, ¿cuánto confiamos en el Señor? ¿Confiamos lo suficiente para obedecer su palabra? Ahora, ¿dónde empieza la obediencia? ¿Dónde comienza la obediencia al Señor? ¿Dónde termina? Bueno, lo primero es siempre tener claro que el primer mandato para los seres humanos es arrepentirse y apartarse del pecado. Es arrepentirse de nuestro mal camino y apartarnos de nuestro pecado para poder alcanzar misericordia, para poder clamar al Señor y decir, Señor, me arrepiento de lo que he hecho y clamo a ti para alcanzar salvación. Porque Cristo vino al mundo a pagar por los pecados de todo aquel que se arrepiente, de todo aquel que clama y pide ayuda. Ahí empieza la obediencia, pero empieza ahí. Es decir, ahí no empieza y ahí termina. La obediencia empieza cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y clamamos al Señor por salvación. Ahí estamos obedeciendo y ahí comienza. ¿Dónde termina? Termina en la perfección del cielo, termina en la perfección de la vida eterna. Durante toda nuestra vida debemos mostrar
Con amor debemos mostrar que creemos en Dios, que confiamos en Él a través de la obediencia. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no es guardarlos en un cajón, es obedecerlos. Pero los obedecemos por amor. Ahí es donde viene el tema de la motivación. Y es, no obedecemos para salvarnos, obedecemos porque somos salvos. Y para un creyente que ama al Señor y ama su palabra, la obediencia es casi natural. Claro, es parte de la vida y hay muchas cosas contra las cuales luchamos. Pero si confiamos en el Señor lo suficiente, si confiamos que Él es la verdad. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿cuánto confías en Dios? ¿De verdad es Dios la máxima autoridad? ¿Es la Biblia la guía de nuestra vida? ¿Cuánto confiamos en el Señor? Y volvemos a un ejemplo antes de terminar. ¿Cuánto confiamos en una silla cuando nos sentamos? Cuando te sentaste, la última silla que te hayas sentado, ¿revisaste su estabilidad? ¿Revisaste sus materiales? ¿Revisaste quién la construyó? ¿Revisaste cómo estaba ubicada? ¿O simplemente te sentaste? ¿Confías lo suficiente en la silla como para sentarte y depositar tu peso en ella, confiando en que no te vas a caer? La confianza en el Señor es obedecer confiando en el resultado, independientemente que dependa de nosotros o no. La obediencia depende de cuánto confiamos en el Señor. Va directamente relacionado a ello. Cuánto amamos al Señor y cuánto confiamos en su palabra. Si la Biblia para nosotros es verdadera, si confiamos totalmente en la Biblia, obedecerla va a ser más sencillo, porque no será una opción. Cuando no confiamos en lo que la Biblia dice, será una opción. Entonces, ¿cuánto confiamos en el Señor? ¿Confiamos lo suficiente como para obedecerle? ¿O confiamos tan poco que somos rebeldes y obstinados como Saúl? Muchas gracias.